Acabo de terminar un retiro de yoga y silencio aquí en el ashram en San Rafael, en Banadurga, y me vino la inspiración para hablarte del poder del yoga, por qué el yoga es tan importante como práctica espiritual, como práctica de desarrollo interior, como práctica de todo en la vida. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el creador de este canal. Puede ser que nos veas en YouTube o que nos estés escuchando a través del podcast. De todas las maneras, por favor, dale seguir al canal para seguir adelante. Y te voy a hablar de por qué tienes que hacer yoga y un poco de mi camino con el yoga, porque ahora hace como unos 12 años que yo empecé a hacer una práctica consistente de yoga, y te cuento que para mí durante muchos años el yoga era algo de mujeres, era como algo que ni me planteaba la posibilidad de que estuviera en mi vida. Yo jugaba fútbol, hacía ejercicio, hacía cosas de hombres, y el yoga me parecía una práctica ridícula, un poco, pues eso, para mujeres. Sin embargo, fíjate que mi primer contacto con el yoga fue porque una profesora de yoga, una mujer preciosa libanesa, me invitó a una clase de yoga, y para allá es que fui. Y cuando dejé mi trabajo en 2014, que trabajaba para una multinacional en temas de marketing, dejé el trabajo y lo primero que hice, no sé por qué, fue una intuición interna, fue irme a estudiar yoga a India, a Rishikesh, que es como la cuna del yoga. Ahí me formé como Ashtanga Yoga, profesor de Ashtanga Yoga, y después descubrí una escuela de Hatha Yoga clásico, tradicional, en Tailandia, en Koh Phangan. Y me pasé los siguientes 5 años pasando 4 o 5 meses en esa escuela estudiando Tantric Yoga, como le llamaban en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que yo noté en mi cuerpo y qué es lo que he recordado este fin de semana después de varios días sin hablar y haciendo práctica de yoga bastante intensa? Bueno, el yoga es una tecnología que tiene miles de años y que está enfocada en todos los diferentes cuerpos, en todos los aspectos del ser. En Occidente muchas veces pensamos que el yoga es simplemente una práctica de estirar el cuerpo así, de hacer asanas, ¿no? Hacer posturas de yoga, que es como para hacer el selfie, para ponerse las mallitas y marcar culo y todo eso. La verdad, no, eso es una parte muy pequeña del yoga. De hecho, en yoga hay 8 fases, y solamente una fase tiene que ver con esa fase de la parte física, de las asanas, de las posturas del yoga. El yoga es una filosofía que te lleva hacia la iluminación, hacia el descubrimiento interior, hacia vivir con más felicidad, con más armonía, con más determinación. Atravesando el viaje de los chakras se pueden ir transformando diferentes aspectos del ser. Entonces, a nivel físico, el yoga tiene muchísimos beneficios porque trabaja el cuerpo físico de una manera muy sostenible. Lo puede hacer alguien de 10 años y alguien de 90 años. Cada postura de yoga tiene variaciones para que puedas adaptar dependiendo de tu flexibilidad. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer yoga en Rishikesh era ridículo porque era súper poco flexible. Yo me levantaba para hacer allí una estirada y hacía así, y yo no podía bajar más que aquí. Era ridículo porque yo venía de muchos años de jugar a fútbol y mi flexibilidad era prácticamente nula. Pero no importa, porque tú no tienes que competir contra nadie. En yoga no es una competición. En todo caso, competirías contra ti mismo, y realmente no se trata de competir, sino de saber cómo puedes cada día dar un poquito más. Pero siempre con el primer principio del yoga, que es ahimsa, que es la no violencia. Y la no violencia no solamente es que no le pegues un puñetazo al profesor, es que no tengas violencia ni contigo mismo, ni con nada que esté al entorno, ni con ningún insecto, ni con ningún elemento que haya a tu alrededor. Así es que ese es el principal principio, el primer principio del yoga es ahimsa. Por eso vemos, por ejemplo, que hay algunas prácticas del yoga, como el Bikram yoga, ¿no?, que es un poco ya violento en su principio, que se hace en una habitación a 40 y algo grados de temperatura, lo cual es un poquito violento para el cuerpo. El primer principio del yoga es que cuides tu cuerpo. Eso es algo fundamental. Esta es una escuela de Shivananda, ahí está, por ahí arriba lo tenéis, no sé si se ve, que es un linaje muy tradicional de Hatha Yoga. Estuve hace años en el Assam, en Rishikesh, y bueno, él fue realmente lo que se considera en India un santo, ¿no?, un maestro, que era un doctor, que trajo las enseñanzas y estuvo investigando mucho de cómo el yoga podía curar. Entonces, a nivel físico, trabaja las articulaciones, trabaja los órganos internos, trabaja el riego sanguíneo, trabaja el corazón. Hay asanas, hay posturas enfocadas en cada una de las cosas. Y es muy interesante porque la mayoría de chakras corresponden con glándulas del cuerpo. Por ejemplo, Ajna Chakra corresponde con la glándula pineal y la glándula pituitaria, ¿vale? Y así puedes ir recorriendo todo el camino de los chakras, coinciden con una glándula o con varias glándulas del cuerpo. Y es que el yoga tiene una conexión muy grande con la medicina ayurvédica, la medicina tradicional de la India. Así como está la medicina china,
que tiene que ver con el Tao, con el Tai Chi, con el Qigong, el yoga está relacionado con el Ayurveda, que es la medicina que desarrollaron en India y que todavía a día de hoy, si uno va a India, tiene medicina alopática moderna y tiene medicina tradicional ayurvédica, que en muchos casos puede ser muy importante. Entonces, la parte física, impresionante, fuerza. Aquí en esta serie de Rishikesh se hace abdomen, se hacen brazos, se hacen un montón de prácticas distintas. Se trabaja la parte energética, que es más sutil que la parte física, pero con esas asanas se están trabajando también aspectos más sutiles de la energía. Se trabaja mucho, y esto es muy importante para todos los hombres, el tema de la energía sexual, porque las prácticas invertidas de yoga sirven mucho para sublimar la energía sexual. En el canal de YouTube tienes 4 o 5 prácticas que yo he grabado, me voy a comprometer a grabar una más nueva, prácticas enfocadas en la sublimación de la energía sexual, que es algo fundamental. Entonces, aspecto físico, energético, la parte de la energía sexual y la parte emocional. El yoga nos ayuda también a que haya más armonía y más concreción en las emociones, a que tengamos un aspecto más yang frente a las emociones. Entonces, si eres una persona que tiene muchos cambios emocionales, el yoga te va a servir un montón. A nivel mental, el yoga es una pasada, señores. Yo he estado ahora aquí en el retiro de silencio y veía como la práctica de yoga, que dura 2 horas y empieza con pranayama, con respiración, con meditación, con mantras, son un montón de cosas, no solo la parte de posturitas, sino que son un montón de partes distintas, y me daba cuenta de mi mente, de lo poco presente que estoy, de cómo mi mente se va a pensar en este vídeo, a pensar en, yo qué sé, lo que voy a hacer en no sé dónde, cuando llegue a Medellín, cuando vaya a Bogotá, cuando vaya a España, se va a la mente. Entonces, esa práctica de yoga me sirve para estar presente, para ser consciente de que estoy consciente de lo que está pasando en mi vida, para ser el observador de lo que está ocurriendo. Y en yoga se trabaja mucho dhyana, dhyana, que es enfoque, concentración y meditación. Es otro de los aspectos del yoga. Y es el ser capaz de poner la mente como si fuera un rayo láser. Sivananda habla mucho de eso en sus textos. Poner la mente con un gran enfoque como si fuera un láser. Si tú tienes una lupa, tú tienes el sol y, bueno, te puede dar en la cara, pero no puedes hacer fuego. Sin embargo, si tienes una lupa y pones la luz del sol ahí, con eso puedes quemar una hoja y hacer un fuego. Pues eso es lo que el yoga nos ayuda a hacer con la mente. Pointedness, dicen en inglés, un punto, poner la mente como un rayo láser. Y luego, obviamente, también trabaja a nivel espiritual. El yoga es una conexión profunda con tu ser sagrado, con Dios, con el universo. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en este ashram, que se trabaja mucho esta parte de la tradición Sivananda de yoga, pero también la parte indígena, de los indígenas de aquí de Colombia, y ver cómo tienen enseñanzas muy similares, muy cercanas, porque al final la búsqueda de la unidad, del universo, de la fuente, de Dios, de Shiva, de como lo queramos llamar, en todas las tradiciones es igual. Lo bueno es que en esta tradición tienes un paso a paso de cómo poder llegar a ese espacio. Yo la verdad que a día de hoy tengo que reconocer que mi práctica de yoga ha bajado bastante, desde que estoy yendo al gimnasio. Antes hacía yoga cada día 1 hora, 1 hora y media, y desde que voy 4 o 5 veces al gimnasio, mi práctica de yoga ha bajado, sobre todo en profundidad. Siento, y este retiro me ha mostrado que tengo que volver a mi práctica profunda porque me encanta y es muy poderosa para mí, me ayuda muchísimo en muchos aspectos. Yo siento que el yoga me ha hecho mejor persona. De hecho, si paso 2 o 3 días sin hacer yoga, soy peor persona, me entra mal genio, no sé, tengo menos paciencia. Sin embargo, si hago yoga soy más compasivo, más amoroso, más empático. Así es que bueno, todo esto para contarte que ojalá inicies tu práctica de yoga. En el canal de YouTube tienes varios vídeos por si quieres empezar conmigo, y si no, busca un profesor de yoga donde sea y empieza con el tipo de yoga que sea. Me encantaría conocer si has tenido experiencia con el yoga, que me lo dejes en los comentarios, que me des like, que te suscribas al canal, al podcast o donde sea que estés viendo o escuchando esto. Te doy muchísimas gracias por estar ahí y te mando un fuerte abrazo.